Bienvenido a los Hechos Divinos Ilustrados, el pináculo del plan divino para la redención de la humanidad. Los últimos minutos de la vida de Jesús en la cruz estuvieron marcados por una intensa agonía física y espiritual. El Monte Calvario, conocido como el Gólgota, fue el escenario de la máxima expresión de amor y sacrificio. El camino hacia el Calvario comenzó con Jesús cargando su propia cruz, simbolizando el peso de los pecados. Las estaciones de la cruz retratan el camino que Jesús recorrió desde el pretorio hasta el Calvario, un recorrido marcado por el sufrimiento. Mientras el Hijo de Dios avanzaba, enfrentando burlas, insultos y agotamiento físico, la corona de espinas presionada sobre su cabeza simbolizaba el rechazo y el desprecio que estaba a punto de soportar. Clavado en la cruz, la agonía de Jesús alcanzó un nuevo nivel con los pulsos y pies perforados por clavos, testigos físicos del precio que estaba dispuesto a pagar. El peso de su cuerpo suspendido en la cruz aumentó la dificultad respiratoria, convirtiendo cada respiración en una lucha. A pesar de este sufrimiento, Jesús pronunció palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A su alrededor, los espectadores presenciaron los últimos momentos del Mesías. 2 criminales fueron crucificados a su lado, y uno, tocado por la gracia divina, reconoció la inocencia de Jesús, pidiendo ser recordado cuando entrara en su reino. Jesús respondió con palabras de esperanza. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En el clímax de la crucifixión, la oscuridad cayó sobre la tierra, un fenómeno cósmico que resonaba con la intensidad del momento. Este es nuestro primer hecho digno de mención. La oscuridad que envolvió la tierra después de la muerte de Jesús, según lo registrado en Mateo, es un fenómeno cargado de significado oculto, similar a las parábolas habladas por Jesús. Este período de oscuridad persistente, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, no puede atribuirse simplemente a causas naturales como un eclipse. En cambio, se presenta como una intervención divina, un signo cósmico que acompaña el momento crucial de la crucifixión. En la antigüedad, la oscuridad estaba frecuentemente asociada al duelo y a la muerte de figuras destacadas. Teólogos prominentes interpretan esta oscuridad como un momento simbólico en el que Dios, oscureciendo la tierra, expresa su tristeza por la muerte de su Hijo, indicando la retirada temporal de la luz divina debido a la importancia del sacrificio. Esta intensa oscuridad durante el día es, sin duda, un signo de juicio divino sobre la muerte de Jesús, una idea reforzada y alineada con las profecías del Antiguo Testamento, como Amós 8:9, que menciona que Dios haría que el sol se pusiera al mediodía. Esta realización profética destaca la validación de las Escrituras y la soberanía divina. Fue durante esta oscuridad que Jesús clamó en voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Estas palabras confirmaron el cumplimiento de las Escrituras y revelaron la carga que llevaba al asumir los pecados del mundo. El momento culminante se acercaba cuando Jesús proclamó: todo está cumplido. Juan 19:30. En ese instante entregó su espíritu. La tierra tembló con un terremoto, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Aquí ocurre el segundo evento de magnitud cósmica trascendental, que impacta no solo espiritualmente, sino también en la naturaleza, como se registra en Mateo 27:51. La tierra tembló y las rocas se partieron en el momento de la muerte de Jesús. Este terremoto no fue simplemente un fenómeno geológico, fue una respuesta de la propia creación a la crucifixión del Hijo de Dios. Las rocas, símbolos de la solidez y estabilidad de la tierra, se despedazaron ante este evento divino, testificando la gravedad del sacrificio en curso. El terremoto descrito llevó a otro evento majestuoso.
Es crucial notar que la región de Palestina, debido a sus características geológicas, está situada en una extensa falla sísmica. Los temblores de rocas y los movimientos de las placas tectónicas causaron daños a los sepulcros originalmente construidos en piedra. Como resultado, los sepulcros se abrieron y varios cuerpos de santos, individuos justos que habían fallecido, resucitaron. Estos santos que habían partido emergieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchas personas en la ciudad sagrada de Jerusalén. Esta resurrección de los santos es uno de los eventos más notables y singulares registrados en la narrativa de la crucifixión. El terremoto, la apertura de los sepulcros y la resurrección de estos santos se atribuyen directamente a la intervención divina. Los santos resucitados se convirtieron en una representación visible de la victoria de Jesús sobre el dominio de la muerte, anunciando lo que estaba por venir para todos aquellos que depositaban su fe en él. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, como héroes y mártires de la historia de Israel, elegidos intencionalmente para presenciar milagrosamente estos eventos. Su notable aparición en la Ciudad Santa no solo refuerza la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz, sino que también destaca eficazmente su victoria sobre el poder de la muerte. Este evento extraordinario encuentra explicación en las enseñanzas de Pablo, como se menciona en 1 Corintios 15:23. Pablo enfatiza la resurrección de Cristo como las primicias de los muertos, indicando que así como Cristo resucitó, aquellos que le pertenecen también serán resucitados, cada uno en su orden. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 50 y 51, la narrativa describe meticulosamente un momento impactante. Una frase notable se destaca: y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es relevante enfatizar este gran evento. En los templos de esa época había un velo que separaba el área sagrada del templo de la parte más sagrada, conocida como el Santo de los Santos. Este velo no era solo una cortina física, era una representación de la distancia entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar, y esto ocurría solo una vez al año, a través de la sangre de animales ofrecidos por los pecados. El acto de rasgar el velo, según lo registrado en Mateo, va más allá de un evento físico, entrando en el ámbito del simbolismo y la espiritualidad. La ruptura del velo simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y las personas a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Antes de este momento crucial, solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos en el día de la expiación. Sin embargo, cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, indicó que la barrera entre Dios y la humanidad fue eliminada permanentemente. La acción de Dios al rasgar el velo representa el acceso directo e irrestricto a Él a través del sacrificio de Jesús. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, 19 y 20, explica este significado. Por lo tanto, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne. Este pasaje en Hebreos nos invita a tener confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, simbolizando su cuerpo. Así, la revelación de la ruptura del velo surge como una representación simbólica e impactante del amor y la misericordia divinos, indicando que el sacrificio de Jesús en la cruz no solo abrió el camino, sino que resuena como una invitación para que todos se acerquen a Él con confianza y valentía, eliminando la necesidad de intermediarios o rituales ceremoniales.
Además, un quinto aspecto digno de destacar es la figura del centurión, cuyo papel crucial durante la crucifixión se extendió más allá de la mera ejecución de órdenes imperiales. Como líder militar responsable de cientos de soldados, el centurión se aseguró de que la crucifixión continuara sin problemas, exigiendo coraje y eficiencia. Sin embargo, durante la crucifixión de Jesús, él y sus colegas soldados presenciaron eventos extraordinarios: terremotos, oscuridad y otros fenómenos cósmicos, dejándolos atónitos y llenos de admiración. En este contexto divino, el centurión hizo la declaración impactante: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Esta declaración no se hizo a la ligera. El centurión, acostumbrado al sufrimiento, la muerte y las ejecuciones, reconoció en los eventos presenciados que Jesús era inocente y enfrentaba la crucifixión con dignidad, respondiendo a la injusticia con una notable gracia. La confesión del centurión representa un testimonio vívido del profundo impacto que la muerte de Jesús tuvo incluso en los corazones más duros. Él, quien había supervisado innumerables ejecuciones, reconoció la singularidad de Jesús como el Hijo de Dios. Esta transformación de perspectiva revela el poder del mensaje de la cruz, capaz de tocar corazones, trascender barreras culturales y sociales. El centurión romano inadvertidamente se convirtió en un personaje significativo en la cadena de testigos, proclamando la verdad sobre Jesús como el Mesías esperado. Espero que aprecies la reflexión proporcionada en este vídeo. Si has llegado hasta aquí, verás una sugerencia de vídeo similar en tu pantalla. Haz clic para verlo y profundizar aún más en las historias bíblicas. Gracias por tu atención y que todos permanezcan bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.